buenas tardes, bienvenidos. Feliz de que nos acompañen en otra entrega más de 2x3 en TV, su programa especializado en salud de cada sábado a las 6 de la tarde. Buenas tardes, Altagracia. Buenas tardes, Dorita, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, ¿y tú? Bien y dispuesta pues a que sigamos esta tarea de seguir educando en un país que lo necesita tanto en estos momentos. Así es. Porque la República Dominicana y la isla de Puerto Rico, que es nuestro vecino más las otras islas del Caribe, pues necesitan de orientación post estos fenómenos naturales que devastaron parte de nuestro país y las islas vecinas. Y el primer trabajo es la educación en salud, porque sabemos que después de fenómenos naturales, sabemos todo lo que se avecina, que se avecinan posibilidades de brotes, así es. Brotes tanto de afecciones respiratorias, que están causando muchos problemas, no solamente en el país, sino a nivel de toda la región, las afecciones respiratorias, pero también vienen otro tipo de brotes, como tenemos la leptospirosis, que ya sabemos que es de la exposición de las personas a las aguas estancadas, a esas aguas que se acumulan con la lluvia, que se contaminan con la leptospira, que es la bacteria que produce la leptospirosis, y que todos sabemos que provienen de la orina de animales. A veces decimos de ratas, pero no es solamente de ratas, de animales, sobre todo en los campos, y por eso el llamado generalmente a las personas que viven en el campo a que no se expongan, a que si van a entrar a aguas, acumular charcos de agua, que utilicen botas de esas de hule, que son las que protegen. Todo ese mensaje es correctísimo, pero hay otro aspecto que creo que debemos enarbolar los seres humanos, que es la solidaridad. Además. Son acciones humanitarias. Hay una parte de todo esto que le corresponde a los gobiernos, porque por más que usted quiera dar, usted tampoco tiene tanto para dar. A los gobiernos le corresponde ir en pos de México con su terremoto, de Puerto Rico, de las islas del Caribe, que ya se han hecho algunas acciones, pero uno siempre tiene cosas de más en su casa. Tiene ropa más de la que necesita, decía San Francisco de Asís que solo tenemos 2 pies, tiene un montón de zapatos más que no se pone, tiene ropa, tiene sábana, entonces todo eso es necesario. Cuando uno ve los reportes, sobre todo de la televisión y también de los periódicos, en la zona norte y este del país, es la verdad calamidad lo que hay en esa zona. Sí, eso te iba a decir, que a veces nos concentramos mucho que el terremoto de México, que claro, hay que ser solidario con todos nuestros hermanos, Puerto Rico, que quedó devastada, una situación difícil, pero también vamos a pensar en nuestras comunidades, como tú dices, todavía a esta altura hay comunidades totalmente anegadas, personas que no han podido regresar a sus hogares, lodo, sus casas, que perdieron todo, niños que perdieron todos sus útiles escolares, que no saben cómo van a regresar a las escuelas. Entonces, muy bien, muy buen mensaje, la solidaridad, todos tenemos cosas que nos sobren, que no utilizamos, que estén en buenas condiciones, claro que porque no es dar lo que no nos sirve, lo que no sirve, ¿verdad? Exactamente, y cuando usted vaya al supermercado a hacer su compra, pensar, cómprese un fardo de botellitas de agua, cómprese unas latas de leche, compre sardina, compre tuna, que todo eso es válido para esa gente. Cosas que se necesitan, y aquí se han especializado lugares para abastecer, o sea, para recoger esas ayudas y llevarlas. Yo creo que cada uno debe también pensar y ser solidario con los demás. ¿Y qué te parece si nos vamos a unos comerciales y venimos entonces en el segmento primero con nuestro invitado de la tarde? Continuamos con el desarrollo de 2x3 en TV, y en esta tarde hemos invitado a una persona directa para nosotros, por tantos años compartiendo los temas de salud. José Manuel Vargas es el presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgo de Salud, ADARS. Buenas tardes. Buenas tardes, Altagracia. Buenas tardes, Doris. Buenas tardes, licenciado Vargas. Feliz de tenerlo aquí como siempre. Cuando lo hemos invitado siempre hacemos un programa excelente, a la gente le gusta mucho. Y nosotros queremos empezar hablando sobre esta situación de tragedia que vive el país. Vamos a hablarlo así. Después de todo, las ARS son las intermediarias, están muy vinculadas, administradoras del riesgo de salud. Queremos saber qué están haciendo ustedes como ARS primero por el país en esta situación de alto riesgo como estamos por el huracán que acaba de pasar, y cómo se manifiesta eso en la demanda de salud.
No, sin lugar a dudas, el país, como bien ustedes señalan, ha sido afectado por dos huracanes. Sí. Dos. Irma primero, que nos dio fuerte en vientos y en mucha lluvia, y luego María, que nos hizo bastante daño. Sin lugar a dudas, esto afecta la salubridad del país y nosotros estamos atendiendo de manera puntual todos los casos que nos llegan y alertando a la población de tomar medidas preventivas, como mencionabas en la introducción de este programa, la leptospirosis y otras enfermedades como consecuencia de la alta cantidad de lluvia y de ríos que están totalmente desbordados. Entonces todo esto implica, por ejemplo, problemas con el mosquito Aedes aegypti que transmite diferentes virus, y estamos tomando medidas preventivas de orientación a la población para que tomen medidas a enfrentar esta situación, y naturalmente estamos atendiendo, como ustedes entenderán, hay un aluvión de demanda de servicios de los afiliados como consecuencia de estos problemas, porque nosotros tenemos un país lamentablemente pobre y hay mucha vulnerabilidad frente a estos fenómenos naturales. Tal vez sea muy pronto para que comencemos, que comience el país a sentir los brotes febriles, porque tiene varias etapas, ¿verdad? Sí. Han llegado, ha habido un incremento, conoce si tienen un incremento las ARS de demanda de servicios, por ejemplo, por gripe, por fiebre, por alergias. Ya está empezando el proceso. Fíjate que 2 o 3 días después de paso de esos fenómenos naturales empieza entonces la gente a sentirse estos quebrantos que son normales como consecuencia de estos fenómenos naturales. Y ya la avalancha está creciendo. Los primeros días no hubo tanta demanda, pero ya está creciendo bastante la demanda, de que por sí la demanda de servicio, la frecuencia de uso, está en un 94%. 94%. Y entonces ahora se va a incrementar, ya se está incrementando más. ¿Y qué parece, perdóname Dori, qué parece a propósito del dato de frecuencia de servicio? Es que nosotros somos un país de gente enferma. Yo diría que nos falta un cambio en el modelo de salud, porque nosotros tenemos un modelo curativo y la ley 8701 establece un modelo preventivo mediante la implementación del primer nivel de atención o atención primaria, donde haya promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Porque de todas maneras, cuando un ser humano está sano, primero está alegre, segundo no gasta nada de su bolsillo, tercero es productivo para su casa, para su empresa y para el país. ¿Y por qué no hacerlo? Yo creo que llegó el momento de unir voluntades para que la sociedad logre un modelo preventivo y que solamente vaya al medio el que lo necesita. Ustedes como ARS sabemos que el plan de servicio de salud o el per cápita que se paga establece un porcentaje para la prevención, que las ARS tienen que jugar ese rol también preventivo. ¿Tienen ustedes o las ARS afiliadas a DAR, que sabemos que son las que más afiliados tienen? Las 7 principales. Las 7 principales. ¿Tienen ustedes programas preventivos dirigidos a las comunidades, llevados, sobre todo en estos momentos, vamos a decirlo así, donde se necesita tanto esa orientación? Sí. Cada una de nuestras empresas tienen este tipo de programas preventivos, pero no es lo mismo, conceptualmente hablando, cuando el sistema prevea estos centros de atención primaria, verdaderos centros con capacidad resolutiva, donde tú tengas un récord médico único, donde se ha demostrado que del 72 al 80% de los problemas de salud de un ser humano se resuelven en ese primer nivel de atención, donde el costo del per cápita, el costo de bolsillo son 100 pesos. Entonces, hoy en día, cuando tú sufres cualquier afección, tú vas a un especialista, porque tú no puedes ir a un médico de atención primaria porque no existe. Y ese especialista te hace una serie te prescribe algunos análisis clínicos, algunos estudios de imágenes, y finalmente dice, tú no tienes ningún problema del estómago, entonces tú das como una especie de tours donde varios especialistas. Bastante ¿Cuánto incómodo, cuesta eso? El tiempo y en dinero. Entonces, lamentablemente ese modelo hay que cambiarlo, porque la ley prevé otro modelo. ¿Cómo se reflejaría ese nuevo modelo, no, que está establecido en la ley, ese primer nivel de atención? ¿Cómo se reflejaría no solamente en el bolsillo, como decía usted, de los afiliados, sino a nivel general, en tanto al afiliado como a todas las instituciones involucradas en el área de la salud? Yo pienso que eso tendría unos efectos altamente positivos para la sociedad. Primero, por lo que mencionaba, cuando la gente está sana, cómo funciona excelente para la sociedad, para la familia, para el país. Pero además, podrían sobrar recursos para atender otras necesidades, que podría ampliarse ese catálogo de prestaciones para suplir las demandas de servicios que tiene la población.
Yo creo que eso vendría perfectamente bien y así fue concebido y así funciona en otros países, porque cuando tú vas a un especialista es referido por un médico. Tú no eres médico para elegir a qué especialista tú vas, pero el que es médico, que conoce tu historial clínico, un récord médico único. Aquí cada médico, tu ginecólogo tiene una partecita de tu récord médico, tu pediatra tiene otro. Cada especialista tiene una partecita, pero no hay un récord médico integral. Exacto. Y tú como ser humano eres una sola. Entonces es necesario que eso se haga, porque cuando ese médico familiar te indique mediante una referencia un especialista, es casi seguro en un porcentaje muy alto que te va a indicar el que tú necesitas. Y falta mucho para eso, porque uno siente esa parte que describes, uno la siente cuando tiene que ir a un médico. Y entonces, cada médico te hace un montón de preguntas y tú eres como un experimento, ¿no? Cuando él se supone que tiene acceso, ¿faltará mucho para que se llegue a eso? Yo pienso, Altagracia, que no falta mucho, pero hay que unir voluntades. Ustedes son dos prestigiosas periodistas del área de la salud especializadas y creo que todos tenemos que empujar el barco en una sola dirección. Yo creo que están dadas las condiciones de parte del sector gobierno, de parte del sector nuestro, de parte del sector trabajador para que esto inicie. Y es un mandato de la ley que debe cumplirse. Yo pienso que las cosas hay que ejecutarlas acorde como fueron aprobadas. Y fue una ley consensuada durante varios años. Entonces, en vez de pensar en modificar la ley, yo creo que debemos pensar en cumplir la ley, porque eso es un aspecto fundamental para mejorar la salud, para mejorar los servicios y mejorar los estándares de calidad en los servicios de salud que se prestan en el país. Una de las principales quejas de la población afiliada al Seguro Familiar de Salud es el alto gasto, ¿verdad?, que tiene cuando va a un especialista, como dice usted, que uno paga, lleva su carnet de seguro, pero tiene que pagar cantearse, como decimos. Sí, tiene que pagar un copago que es sumamente alto. O sea, generalmente el especialista te cobra 1,000 o 1,500 pesos, los que menos cobran, como copago. ¿Eso cambiaría si logramos, como dice usted, que se unan todas esas voluntades y al final se ponga en funcionamiento este primer nivel de atención? Sin lugar a dudas, sería un cambio realmente dramático, porque de pagar esos 1,500, 2,000 o 3,000 pesos de copago al especialista, el 80% solo pagaría 100 pesos en ese centro de atención primaria, ese primer nivel de atención, capacidad resolutiva, con una cita que es un tiempo razonable para que te reciba el médico, con especialistas básicos como un ginecólogo, como un pediatra, que tenga una farmacia, que tenga un laboratorio. O sea, es un centro que haya un parqueo, que haya un baño higiénico para una dama poder hacer sus necesidades fisiológicas de manera digna. Entonces, ese es un centro de verdadera con capacidad resolutiva. Esto así va a redundar en beneficio de la salud. Entonces, iría a los especialistas ese 20%, según las estadísticas en países donde se ha implementado de manera correcta la atención primaria. Nuestras clínicas, nuestros hospitales de tercer nivel están repletos, llenos por completo, de casos que se pueden resolver en un primer nivel. Eso es diarrea, problemas asmáticos, rinitis, alergias, asuntos que lo puedes resolver, pero ¿qué ocurre en el primer nivel? No hay capacidad resolutiva. ¿Cuáles son los obstáculos que ve para que ese primer que ven desde ADARS, para que ese primer nivel privado y público tenga capacidad resolutiva? Que si yo necesito una sonografía, yo la consigo en la unidad de atención primaria o en el hospital de segundo nivel. Mira, lo que hace falta es que real y efectivamente se implemente, porque se ha hecho un ensayo con el sector público, pero esos no son centros de atención primaria, eso es un ensayo. Un centro de atención primaria tiene que tener esa capacidad resolutiva que tú mencionas, tiene que tener esa infraestructura desde el punto de vista tecnológico, física y profesional para resolver esos problemas básicos de salud. Que se gane, la confianza de la gente a asistir a él. Y evitar que se vaya a un segundo, tercer nivel sin necesidad, porque primero es más costoso y segundo se está ocupando una plaza que le corresponde a otro. Entonces es que se haga las cosas como manda precisamente la ley. Implica reeducación de la gente. Sin lugar a dudas, si a nosotros se nos permitiera, como en otros países, la integración vertical, ya eso estuviera instalado.
como no se nos permite, porque la ley lo prohíbe. Participar ustedes como... Claro, que lo hagan los médicos, que lo hagan las clínicas, para que hacerlo bien hecho. Bien hecho, pero hablando, oye, escuchándolo hablar, digo yo, pues todavía falta mucho, porque realmente como que no tenemos esa... Una vez se habló de que había centros de atención primaria privados, ¿verdad? Y yo sé que hubo una gran inversión en esto, pero como que todo eso ha desaparecido. No, yo pienso que no, esa infraestructura está ahí. Está. Es que hay que dar el primer Picasso, que el Consejo Nacional de Seguridad Social definitivamente toma la decisión y se implemente. Entonces inmediatamente ese sector privado va a accionar y en poco tiempo, digamos que se empieza por una región y luego se replica el modelo y eso se hace rápido. Eso no tiene es empezar lo que necesitamos. Y sin lugar a dudas yo quiero agregar que a 10 años del régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud hay índices que realmente muestran que hemos avanzado mucho. Por ejemplo, la Oficina Mundial de la Salud y la OPS dijeron en su conferencia en Washington que la mortalidad infantil en la República Dominicana se ha reducido un 50.3%. Sí, es un índice muy significativo. En el país un 22%, pero nuestras asociadas, el índice es un 4% de mortalidad infantil. Eso es un índice de un país desarrollado. Obviamente a nivel privado pues siempre ha sido. Antes se decía que no se registraban, pero es que hay menos casuística ciertamente en el sector privado. Y pasan algunas cositas que no son muy halagüeñas en el sector privado. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en el país las afiliadas nuestras, el 90% de las mujeres que dan a luz lo hacen por cesárea? Que no debe ser. Cuando el parámetro es un 15%, por los beneficios que ofrece tanto para la madre como para el hijo, cuando el parto es normal. Pero ahí dicen los médicos, doctor, que es que no, ahora voy yo a ser de abogado del diablo. Dicen los especialistas, los ginecólogos, que es que las ARS, porque bueno, lo atribuyen a las ARS, no al sistema de seguridad social, que no pagan por un parto lo que deberían pagar, por tanto hacen cesárea, lo que va en contra de la mujer. Pero yo creo que un médico, primero es médico, un juramento hipocrático, y ante todo tiene que existir el interés de que su paciente esté en las mejores condiciones. Y nosotros pagamos todo, pero los parámetros en el mundo es un 15%, como aquí es un 90%, eso no puede ser. Sí, ahí, sin lugar a dudas, hay algo que hay que arreglar. Hay muchas cosas que arreglar en el sector salud. Sabemos que ustedes forman parte de estas comisiones, vamos a decirlo así, que han estado discutiendo el proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Social, que una vez, tiempos atrás, meses atrás, tomó gran impulso, pero lo vemos como que está muy calladito. Se durmió un poco. Se durmió. ¿Siguen ustedes reuniéndose? ¿Se sigue avanzando en esas discusiones? Nosotros hemos dicho y reiteramos que lo más importante es que se cumpla la ley que tenemos vigente. El régimen contributivo inició hace 10 años. Nada es verdad, nada es estático, porque estamos hablando de la atención en salud a los seres humanos. Hoy en día la expectativa de vida es mayor. Cualquier muchacho hoy tiene 80 años, es un niño. Claro, el que nace hoy tiene 5 años más de esperanza de vida, bueno, según el último informe de la OMS. En la República Dominicana hace 50 años la expectativa de vida era 48 años promedio. Exacto. Y hoy son 72. Se era un viejo cuando uno tenía 48 años. La mujer como siempre vive más que el hombre, 74 y nosotros 72, pero al fin y al cabo es un porcentaje altísimo de la longevidad. Entonces, esas personas, lógicamente, se enferman más. Las personas adultas se enferman más. Pero no es menos cierto que hay todos los días un nuevo medicamento, un nuevo descubrimiento de la ciencia. Hay todos los días una nueva medicina, un nuevo estudio diagnóstico. O sea, la humanidad está avanzando en el aspecto tecnológico, en el aspecto de salud y en todos los aspectos. Hay algunos científicos que han predicho que en 50 años los seres humanos se van a morir cuando ellos quieran. Porque la tecnología va a ser tan alta, tan sofisticada, que usted va a poder programar cuando usted quiera morir. O sea que hay que cuidarse de un accidente de tránsito. Definitivamente sí, que aquí son bastante complicados. Licenciado, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos. Continuamos conversando con el licenciado José Manuel Vargas, presidente de ADARS.
Licenciado, conversábamos de la longevidad, o sea, la gente va a vivir y vive más años, pero eso trae también otras situaciones de salud, ¿verdad? Más enfermedades, pero además más tecnología en cuanto a medicamentos. ¿Cómo influye esto en los sistemas de salud y en las coberturas de salud? Las coberturas son las mismas, porque nosotros tenemos un sistema que es incluyente, no es excluyente. Si usted es dependiente o es titular, usted tiene la salud garantizada sin importar su condición, o sea, no hay persistencia. Sin lugar a dudas, los adultos cuestan más que las gentes jóvenes. Por ejemplo, una persona de 60 o más años nos cuesta a nosotros 2.5 veces el per cápita, que lógicamente es compensado por la gente más joven. Por los jóvenes que no usan, apenas usan el seguro. Claro. O sea, ¿cuánto se invierte en los jóvenes y cuánto en los adultos? O sea, del per cápita de ustedes. Nosotros lo que tenemos es un promedio. El promedio es bastante alto. Yo les decía al inicio de esta entrevista que tenemos una frecuencia de uso, una siniestralidad de un 94%. Eso es altísimo, porque cuando tú le sumas a eso un 10% de gasto, que es lo que nos permiten. Cualquier empresa gasta un 15, un 20%, nosotros gastamos un 10%, eso es lo que establece las normativas legales vigentes. Sin embargo, nuestras asociadas son empresas que requieren tecnología de punta, personal calificado, médico. El único que le puede decir a un médico que no, una cosa no es así, es un par, o sea, otro médico. Entonces, eso implica gastos importantes administrativos. Entonces, ¿a qué se debe esa siniestralidad tan alta? Bueno, a la frecuencia de uso, a los fraudes de todo tipo. Hay algunos problemas de elusión que tú ganas y te reportan por 5. Y todos esos problemas hay que resolverlos. Pero además, el propio Consejo Nacional de Seguridad Social está compelido a cumplir con la ley. La ley establece que debe revisarse el per cápita todos los años. Se ha hecho una tradición que se haga cada 2 años. ¿Y qué resulta? En el último periodo que se hizo, 2015, una revisión del per cápita, se tomó como base el IPC general y el IPC salud, el promedio. Pero nosotros incidimos en el sector salud, o sea, nosotros no vendemos carros ni vendemos plata, nosotros vendemos servicios de salud. Y el IPC de salud siempre es mucho mayor que el IPC general. Para que tenga una idea, el IPC salud es 7.75 de esos 2 años acumulados. Y nosotros como sector no tenemos la culpa de que haya inflación, es un fenómeno económico que afecta a todos los sectores. Pero hay que ajustar esa cápita en función de esa inflación. Nosotros esperamos que en los próximos días... ¿Sigue siendo baja la cápita? Sí, sigue siendo baja en función de que si tú de cada 100 pesos gastas 94 en atenciones en salud, lógicamente hay algo que no está bien, entonces hay que tomar algunas medidas, pero sobre todo lo que manda la ley hay que revisarlo y ponerlo en práctica para que esa cápita sea ajustada con la suerte que eso no implica ni afecte el bolsillo ni del trabajador ni del empleador. Con los fondos que hay, con los aportes que se hacen, hay suficiente dinero para hacerle frente a ese mandato de la ley que se ajuste el per cápita acorde con esos índices inflacionarios, y sí que hay que incluir algunos procedimientos o medicamentos o insumos que demanda la población, pues se hace una planificación y con esos recursos también se actualiza ese catálogo. Nosotros esperamos que en los próximos días eso se resuelva. Eso se resuelva. Usted hablaba de fraude. Y nos llama la atención, hablan mucho ustedes siempre de la elusión, evasión, ¿verdad? A eso nos referimos ya a lo económico, vamos a decirlo así, pero casos que ustedes, por ejemplo, de reportes médicos, sabemos que las glosas son una de las grandes dificultades que ustedes reciben, o sea, como ARS, que le llama la atención, que han visto, bueno, está pasando, nos están reportando esto y no lo es. O sea, ¿es frecuente eso? Y más o menos, ¿cuáles son los casos más llamativos, vamos a decirlo así, que ustedes reciben? Hay de todo un poco en la vida del señor. Por ejemplo, vas a una farmacia, el afiliado, y le despacha un medicamento y se lo vende a otro. Entonces esa persona se agrava en su afección porque no se está tomando el medicamento que le prescribió el médico. Otras veces la hermana le presta el carnet a la otra hermana que dio a luz y se atiende, que desde el punto de vista humano es correcto, pero desde el punto de vista de la actividad, porque vamos a estar claros en una cosa, la salud de un ser humano no tiene precio, pero tiene un costo. En todas partes del mundo tiene un costo y alguien tiene que pagarlo. He escuchado también en ese mismo orden gente que dice, un medicamento, no, pero dile al médico que te lo ponga a mi nombre y lo compramos a nombre mío. También se da. También pasa eso. Y otras veces, por error o por lo que sea, cuando se hace la glosa que tú mencionas, que la hace un médico, va donde el paciente, pero se hace un muestreo, porque las administradoras de riesgo de salud nuestras no pueden tener un médico en cada clínica para cada paciente, porque es incosteable. Pero se hace un muestreo y va donde ese paciente
que recibió un reporte que fue internado el viernes y duró 4 días en la clínica, cuando no, pero yo no estuve interno. ¿Ustedes Okay. Yo fui a la clínica el viernes, me hicieron una radiografía, me prescribieron unos estudios de laboratorio y me indicaron tal cosa, pero yo estaba en mi casa. ¿Y se dan casos, por ejemplo, de que lo reportan como que está ingresado, quizá dura un día y le ponen 2 o 3 días más de lo que estuvo? Hay de todo un poco. Muchas veces por pequeños errores, una aspirina que cuesta 8 centavos o 8 pesos, se equivocaron, pusieron 12 y pusieron 800 pesos. Ay, María. Cosas como esa, que no es con la intención, pero si uno no lo revisa se va a hacer. Y cirugías, o procedimientos, vamos, también se dan en esos casos. Hay de todo un poco. Por ejemplo, perdón, Tati, ¿y qué porcentaje de casos ustedes pueden decir? Bueno, pero nosotros decimos que hay un fraude de entre un 15 y un 20%. De esos tipos casos médicos. De diferentes casos. De un 15 al 20%. Asuntos de, por ejemplo, de incentivos perversos, que le dan un incentivo a un médico para que oriente o envíe a un paciente a tal o cual cosa, de que si prescribe tantos medicamentos de tal marca, le dan ese tipo de cosas. Es una aberración. Hace un tiempecito, debe ser unos 2 meses y algo, Doris hizo una serie para su medio donde hablaba justamente de la ética médica en entredicho, comprometida. No recuerdo cuál era el título de la serie, pero era eso. Bajo sospecha. Bajo sospecha la serie, la ética de los médicos. ¿Ustedes han podido contactar eso? No generalizando, pero ¿verdad? Yo pienso que en sentido general el médico actúa de manera correcta. Ahora hay algunos, como en todas las actividades humanas, que no lo hacen. Y dañan el mercado, como se diría, ¿no? El Colegio Médico Dominicano tiene que tomar medidas contra esos malos médicos que empañan esa imagen correcta que debe tener un médico, que es un profesional que tiene unas características muy particulares. Y tenemos que corregir esas desviaciones porque hacen muchísimo daño al paciente, a la sociedad y a la propia clase médica. Si ese 15% o 20% que usted hablaba lo llevamos a recursos económicos, ¿de qué cantidad de dinero estamos hablando más o menos que implican esa? Miles de millones de pesos. Ustedes no lo tienen cuantificado. Sí, nosotros lo tenemos cuantificado, porque tú te imaginas, si nosotros gastamos, digamos, a lo que va de año, al 30 de junio, 7.000 millones de pesos en atenciones en salud, el 10% de 7.000 millones son 700 Ustedes hacen millones. la estimación. Sí, pero eso es un recurso importante. Y esto de la ilusión que ustedes conocen muy bien, es que muchas personas son reportadas hasta por 500 pesos, señores. Es un problema de la empresa. Es una empresa de la empresa. O empresa. sea, que la ética empresarial tiene un alto compromiso Yo también. creo que sí, que todos tenemos compromiso en esto, pero eso no es lógico. O sea, usted debe ser reportado por lo menos por el sueldo mínimo. Porque si no, usted le está quitando recursos a otra persona que está aportando por usted. Y es verdad que el sistema es solidario, pero la solidaridad tiene que basarse en la legalidad. No puede ser que usted sea solidario con alguien que está haciendo un fraude, o empleador virtual, que está constitucionalmente prohibido. En todos los encuentros internacionales y nacionales que ustedes hacen, sale a relucir ese mismo tema, el tema de los bajos salarios en la República Dominicana, que lo que contrasta ampliamente con un sistema de seguridad social. ¿Cómo lo evalúan? ¿Cuál es la...? De verdad, el 67% de los trabajadores dominicanos ganan 15.000 o menos de 15.000 pesos. Eso es un salario sumamente bajo. Entonces, los que ganamos un poquito más, la ley establece un límite de 10 salarios mínimos. Ahora mismo el salario mínimo está en 9.885 pesos, por día estamos hablando de 98.000 pesos. Hasta ese monto, esa persona que gana es solidaria con el que menos gana. Pero sin lugar a dudas, aquí tiene que haber una sincerización de esos sueldos. ¿Tú entiendes? Porque muchas veces la gente gana un poquito más, pero no lo declara. Entonces eso tiene un efecto en el fondo para el cuidado de la salud de las personas, porque si tú ganas 10.000 pesos, y fíjate lo que sucede, esta persona que gana 10.000 pesos vive en Katanga, en Los Minas, en condiciones de salubridad muy malas, en condiciones de alimentación muy malas, porque lo que gana no le alcanza para eso. Entonces su vulnerabilidad de él y su familia a enfermarse o estar enfermos son altísimas. Y por lo general tienen familias más largas. Entonces también, él aporta el 10%, el 3% de su salario más el patrón, un 7, un 10% entre ambas partes. Son, digamos, 1.000 pesos, 976 pesos él aporta por todo su núcleo familiar. Pero resulta que él tiene 5 hijos y la mujer son 6 y él son 7. Él le cuesta al sistema 7.000 pesos y aporta 1.000. Bueno, somos solidarios con él, pero ¿cuántas personas hay así? La mayoría. La mayoría. Entonces, eso es un problema de la sociedad, del país, que tiene que ser resuelto.
porque eso va a generar mayores recursos para atender esas necesidades de salud. Cuesta mucho trabajo, porque generalmente cuando se plantea ya es un tema más que toca la salud, pero es económico. Cuando toca lo del aumento de salarios, nosotros sabemos lo que implica en el país. Sí. Pero un sistema de salud no puede. Un sistema de salud y un sistema de seguridad social debe basarse en posiciones económicas estables, más o menos. Claro, ¿no? Y un salario mínimo establecido. O sea, por debajo de ahí no debe ser. Habrán sus excepciones y hay que justificarlas muy bien. Ahora, este año se hizo un incremento de un 20% al salario mínimo, un 13% en el mes de mayo, junio y un 7% ahora en noviembre. Eso es algo que tiene un impacto en el fondo para el cuidado de la salud de las personas y creo que eso es positivo. Y tenemos que ir sincerizando esos sueldos para que la gente viva con mayor dignidad. Por ejemplo, cuando se habla de que somos un país pobre, uno diría, como decimos en el Cibao, eso es asigún, porque para algunas cosas somos pobres, pero para otras los organismos internacionales ya no nos consideran ya nos un país califican pobre, como un país de ingresos medios. De ingresos medios. Sí. Entonces eso implica que ya no recibimos donaciones y ayudas que antes recibíamos. Claro, hay limitaciones en esas hay donaciones y ayudas, limitaciones en ese sentido. Pero yo creo que tenemos que sincerizar. Yo creo que nosotros vamos hacia adelante. Decir la verdad, el sistema avanzado, el país ha avanzado. Nos faltan algunos entuertos que tenemos que enderezar y tenemos que tratar de que se logre ese objetivo en beneficio de la sociedad. Ya las ADARS, que agrupa las ARS, como estuvo decimos, de cumpleaños exactamente, arribó a 15 años. ¿Cómo han evaluado ustedes, o sea, el surgimiento de ustedes? Vamos a hacer un poquitico de historia, porque la gente un poco va olvidando cómo surge ADAR y cómo ha evolucionado. ¿Y quiénes integran ADAR? ¿Y quiénes las integran? Mira, ADAR surgió como consecuencia del cambio en la ley, cuando surgió la ley 8701, Exacto. porque anteriormente existían las igualas médicas y las médicas. compañías aseguradoras tenían planes de salud. A raíz de ahí surge ADAR. Entonces ADAR surgió primero que el régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud, donde nosotros interactuamos. Nuestras asociadas son, como ustedes conocen, ARS Universal, ARS PALIC, ARS Humano, ARS Constitución, ARS CIMAC, ARS Monumental. Esas son las 7 ARS que conforman ADAR y ARS UNEN. Entonces, nuestra organización, cuando festejó su 15º aniversario, es porque precisamente cumplíamos ese aniversario, esos 15 años, en beneficio de la salud de los dominicanos. ¿Eran totalmente independientes las igualas médicas, cada una, hasta que se creó la ley, entonces decidieron ustedes formar una especie de asociación? La ley creó este modelo de administrador de riesgo de salud. Antes cada iguala médica tenía su vida aparte, pero había una asociación de igualas médicas. ¿Cómo se llamaba? Sí. Asociación de igualas médicas. Sí, algo así. Sí, algo así. Entonces nosotros, para que vea cómo ha avanzado el sistema, la importancia de esta ley, no hay ninguna prescripción. El solo hecho de usted estar en una nómina y ser reportado a la Tesorería de la Seguridad Social le da derecho a la salud de usted y de su núcleo familiar, sin importar su condición de salud. Se puede estar muriendo y si cumple con ese requisito, tiene su salud asegurada. Pero para que tengan, nosotros empezamos en el 2007, que inició el régimen contributivo, prestando 4 servicios por afiliado. Estamos prestando 17 servicios por afiliado. Anual, ¿cómo? Anual, promedio. Sí, promedio anual. Perfecto. 17 servicios por afiliado, que eso es mucho. Es mucho. Teníamos una población de 1.200.000 afiliados. Hoy tenemos 4 millones de afiliados en el régimen contributivo. ADAR maneja 3 millones de esos 4 millones de afiliados. O sea, hemos avanzado en servicio, la calidad del servicio ha mejorado, los estándares de vida han mejorado. Esos índices importantísimos han mejorado. Sí, yo creo que vamos hacia adelante y hay algunas cosas que resolver y creo que estamos en el momento óptimo para hacerlo. Pero ustedes siguen siendo como los malos de la película, la gente sigue quejándose cada vez que hay dificultades con un tratamiento, con un medicamento, la culpa recae sobre ustedes. Sí, nosotros lamentablemente tenemos que sufrir eso, porque nosotros somos cibaeños y allá decimos que al palo cada fruto que le tiran piedra. Nosotros somos los que pagamos todos los servicios de seguridad social. Nosotros somos los que administramos de manera eficiente y transparente, y ustedes son testigos de excepción, de que pocos sectores hacen lo que hacemos nosotros. Que son regulados. Regulados 100%, electrónica y físicamente. Pero además, todos los años nos exponemos a los medios de comunicación y decimos todo. Cuánto cobramos, cuánto pagamos, cuánto gastamos, cuánto perdimos, cuánto no ganamos, absolutamente todo. Ya quisiéramos nosotros que otros sectores de la economía nacional hagan lo mismo, porque estamos en un mundo de transparencia. Y como nosotros no tenemos que esconder nada, todo lo decimos.
de manera responsable y seria. Nos exponemos a todo tipo de críticas. Siempre nos critican, pero nosotros hacemos las cosas bien Por hechas. ejemplo, cuando a un afiliado de una aseguradora, de una ARS privada, como dice la gente, le sé de una persona que fue a Secano y me dice, mire, que el seguro no me cubre. Es el seguro que no me cubre. Y digo, pero tiene que revisar si el procedimiento está en el plan de servicio. En el plan, o sea, la gente no ve que el sistema no lo tiene. Exacto. Sino que ve que el ARS no lo cubre. A veces es un problema también como de un sesgo. Sí. Lo que pasa, Altagracia, es que yo creo que hace falta mayor información, mayor educación de las personas para que tengan derechos, para que conozcan cuáles son sus derechos. El catálogo de prestaciones no lo establecen las ARS, lo establece el Consejo Nacional de Seguridad Social y se hace en base a un perfil epidemiológico que debe levantar el Ministerio de Salud. Y ahí se determina cuáles son las necesidades de salud más sentidas de la población. Eso se costea y el Consejo Nacional de Seguridad Social lo aprueba. Y nosotros tenemos que circunscribirnos a eso. Si no lo hacemos, somos objetos de multas. Y además los recursos son limitados. Vamos a pedir un momentito, regresamos con esa última parte, último segmento del programa 2x3 en TV. Volvemos en un momentito. Seguimos conversando con el presidente de ADARS, José Manuel Vargas. Hablábamos de los beneficios, ¿verdad?, que recibe el afiliado y de las quejas de que se cree que todo lo que no le cubre el sistema es por culpa de las ARS, o sea, le echan la culpa a ustedes. Usted hablaba de la necesidad de mucha educación en ese sentido. El catálogo de prestaciones, que es el punto de partida, ¿desde cuándo no se actualiza? Y quizás a eso podríamos atribuir mucha de esas denegación, como la gente le llama, de servicio. Yo creo que básicamente es un desconocimiento de lo que es el catálogo. El catálogo no se ha mantenido estático. Todos los días hay nuevos incrementos o inclusión de procedimientos, de medicamentos. Por ejemplo, los medicamentos ambulatorios eran 3,000 pesos y se incrementó a 8,000. Las enfermedades catastróficas se aumentaron a 1,090,000 pesos. Los neonatos tenían una cobertura de 150,000 pesos y tienen 1,000,000 de pesos. Y ahora mismo se está pensando... en un día se le iba a un neonato. Claro, en incluir nuevos procedimientos y nuevos medicamentos. O sea, es algo dinámico que se ha mantenido actualizándose. Lógicamente, somos una sociedad pobre, con el 67%, como les decía, que gana menos de 15,000 pesos o 15,000 pesos, y hay que hacer ajustes, pero acorde con esa limitación que tenemos. Entonces, se está en un proceso de revisión permanente y continua, pero los recursos son limitados. Pero donde hay una de las partes donde hay más quejas son en los medicamentos. La gente dice, voy a la farmacia, me indican este medicamento y cuando voy me dicen que eso no está incluido, pese a que se incrementó a 8,000 pesos Sí. por persona por año, como dice usted. Lo que pasa es que la gama de medicamentos nuestra es bastante amplia. En muchos países del mundo donde existe seguridad social se prescribe en base a fórmulas genéricas. Aquí se prescribe en base a medicamentos Eso de iba a marca. decirle, Entonces justamente. eso es una limitación. Ojalá que nosotros lleguemos a que se pueda prescribir en función de eso. Y eso abarataría un poco Uno los costos. revisa, por ejemplo, los medicamentos que envían para no tener que irnos a Estados Unidos. Los que envían los dominicanos de lo que le dan a ellos por su seguro allá, y son genéricos todos. Sí. Aquí hay un desprecio por los genéricos. No, pero es y un sinónimo de que lo genérico es malo y que no sirve. Y no es así. Hay muchos que son buenos. Por ejemplo, para que tengas una idea, hay medicamentos en España que son 10 veces más baratos que aquí. Y si quieres irte un poquito más cerca, vas a Colombia y un medicamento Costa que Rica. cuesta, a Costa Rica, que cuesta aquí 1,000 pesos, ya cuesta 30 pesos. O sea que con regulaciones específicas podemos disfrutar y beneficiarnos de ese tipo de medicamentos. Sí, y mira, y se pueden hacer acuerdos. Por ejemplo, el Ministerio de Salud en Colombia hizo un acuerdo con la industria farmacéutica y lograron un pequeño descuento en medicamentos de alto costo, un 90%. Un 90% de descuento. Entonces, hay que hacer arreglos para que la medicina llegue a unos costos más
razonables al paciente. La población se beneficiaría porque ¿qué resulta? Ahora en cualquier medicamento se te va 5,000 pesos. Claro. Y un tratamiento que debe ser mensual, una persona fácilmente gasta 15,000 pesos Sí, para sí. atender una enfermedad crónica. Sí, yo creo que eso es un aspecto que hay que trabajarlo. Vargas, pregunta una persona interesada, ¿cuáles son los beneficios? Ustedes son 7 grandes ARS privadas que conforman esa entidad que se llama ADARS, que ya la gente conoce lo que es ADAR, pero ¿qué beneficio tiene una ARS determinada si quiere afiliarse? Hasta ahora ustedes se han mantenido siendo 7. Si yo ARS me quiero afiliar a ADAR, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira, nosotros ofrecemos primero este tipo de beneficio donde hay un vocero que habla en nombre de todas, que en este caso somos nosotros. Según nosotros tenemos un código de ética, para pertenecer a DAR hay que cumplir con unos requisitos de cumplir con los compromisos legales que establece la ley 8701. Hay un reglamento interno, tiene un costo pertenecer a DAR, pero ofrece muchas ventajas. O sea, se paga una membresía. Sí, y una membresía que ADARS per se es una institución sin fines de lucro. Cada peso que llega allá es aportado por las ARS. Perfecto. Y cada peso que sale es aprobado por las ARS. Es decir, pero ofrece muchas ventajas porque no es lo mismo tú actuar solo que actuar dentro de un conglomerado donde se hace una gestión Ustedes importante. son una mancomunidad. Claro, se hacen gestiones importantes para lograr los objetivos de que se actualice el per cápita, que se dé un buen servicio, que se controlen los fraudes. De ese tipo de cosas se hace de manera institucional. Y cuando nosotros vamos a un medio, vamos a defender esas asociadas de manera contundente y lo hacemos porque nosotros creemos y nosotros tenemos una pasión para defender esos intereses cuando las cosas se hacen bien hechas. ¿Qué porcentaje de los afiliados al Seguro Familiar de Salud corresponden a esas 7 grandes ARS de ADARS? Nosotros manejamos el régimen contributivo el 70%. O sea, nosotros tenemos 3 millones de afiliados. En nuestras asociadas. ¿Cuánto se paga mensual o anual, qué sé yo, en cobertura? Usted hablaba del 94%, ¿verdad? Que se va en cobertura de salud en dinero. ¿Cuánto representa eso? Bueno, para que tengan, si nosotros recibimos 100 pesos, nosotros pagamos 94 pesos en prestaciones de servicio de salud. Entonces, para completar la idea de la institución ADARS, las cuotas de ADARS dependen del volumen de afiliados que tenga cada ARS, porque no es lo mismo una ARS que tenga 1 millón de afiliados, una ARS que tenga 100,000 afiliados. Perfecto. Pero de hecho tiene un costo, pero ese costo es resarcido con creces con la representatividad de la institución, y allá se hacen reuniones institucionales cada vez que sea necesario, pero formalmente todos los meses se maneja con un criterio de total transparencia y donde se comunican las inquietudes y los problemas de todos y se resuelve de manera conjunta. Como una especie de consejo, porque vemos que cuando hay un asunto mediático, por ejemplo, hay un vocero que responde eso, ¿no? Sí, sí. Previo a eso, pues ahí me imagino que hay una consulta. Y allá hay un presidente del Consejo de Administración, que es uno de las que se rota entre las diferentes ARS. Las posiciones, perdón, Altagracia, ustedes la toman reuniones, ¿cada qué tiempo se reúnen ustedes como consejo ya de ADARS? El consejo se reúne de manera ordinaria todos los meses, pero si hay un tema que requiera que nos reunamos 24 veces al día, así lo hacemos. Nosotros trabajamos 24/7 y ahora con el desarrollo de los medios electrónicos uno está conectado. Es mucho más fácil, ¿verdad? Mucho más rápido. Y que uno está permanentemente en eso. En estos minutitos que nos quedan, me gustaría saber de su parte, ¿cuáles cree que son los desafíos de este modelo, sistema de seguridad social para el próximo quinquenio, por ejemplo? Yo diría que lo primero es que se resuelva el asunto de atención primaria, que se implemente la atención primaria. Segundo, que hayan controles adecuados de los fraudes. Tercero, que se reporten los sueldos reales, que se elimine la elusión y que se trate de evitar la evasión. Y cuarto, el régimen contributivo social no se ha implementado. En otros países usted o es contributivo o es subsidiado. Como nosotros somos muy... los dominicanos somos muy creativos, nos inventamos este régimen contributivo subsidiado. Hay que completar esa parte de la población. Bueno. Tenemos un 70% asegurado. Ya hay dinero en presupuesto para el régimen contributivo subsidiado. Bueno, pues entonces hay que echarlo para adelante para que lleguemos al 90%, que es una de las metas que tiene la sociedad. La universalidad. Bueno, así es. Muchísimas gracias, felicidades por ese 15 aniversario y gracias por haber aceptado estar en 2x3 en TV. No, gracias a ustedes. Para nosotros es un verdadero honor estar con ustedes y cuantas veces sea necesario, aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima semana.